Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Están Avisados. Yo sé que lo estaban esperando, muy ansiosos y ansiosas. Y por eso hoy estamos acá. Soy Cataparra, un gustazo como siempre. Me encuentro junto a ya gente conocida de la casa que también ya están... los fans están pidiendo que vinieran, ya, porque mucho rato que no venían, Denuncias de digámoslo. censura. Y no, gente muy querida, estamos junto a Juan. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Cata? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno. Profesor. Profesor, docente. Estamos también junto a Ale de Cap. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro. No sé muy bien cómo presentarte. ¿Cuál es tu chapa? ¿Sería como lingüista? ¿Esa es como tu...? Estudié licenciatura en lingüística, ¿Ya? pero hoy en día soy trabajadora de la educación, en realidad. Trabajadora de la educación, ya. No suena- ejerzo como lingüista. Está bien. Está Un difícil gustazo. ejercer como lingüista. En Chile. Ya, pero vamos arriba, vamos dándole. Y también me encuentro junto a Dauno Totoro, ya conocido de la casa. Bien, Este bien. programa. O sea, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Ha estás? sido un lunes largo, ha sido una semana larga, a pesar de que estamos grabando hasta un lunes. Pero bien, estamos bien. Estamos súper bien. Sí, dando cara. Semana corta además, Eso. porque... Ahí van a El saber. 1 de mayo. Exactamente. Así Eso. que no, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Me Bueno, gusta además que estemos grabando en Casa Marx y hay eso. varias actividades ocurriendo en este momento en Casa Sí. Marx, en este espacio de reunión, cultura y política revolucionaria. Eso. Sí, gente, estamos grabando en Casa Marx. Recuerden seguir en Instagram casamarx.stgo para que puedan ver todas las actividades que se vienen. Nosotros estamos grabando esto un lunes 28 de abril, a puertas, como decíamos, del 1 de mayo. El 1 de mayo vamos a hacer un gran acto, no en Casa Marx, pero a pasos, muy cercano a la Junta de Vecinos que está por aquí por el barrio. Así que en el Instagram de Casa Marx está toda la info para que puedan sumarse. Están todos y todas más que invitados e invitadas. Así que, bueno, y también importante Eso. recordarles, por favor, suscríbanse a nuestro canal, aprieten la campanita, activen las notificaciones, Comenten. déjenos sus comentarios que son para nosotros, pero lo más importante, y que los leemos dedicadamente. Y también recuerden que pueden apoyarnos con plata para este proyecto. Donar plata es muy fácil, muy rápido, muy barato. Pueden donar desde Luca, el link está abajo en la descripción, así que para que puedan hacerlo y sigamos trayéndoles más capítulos como este, más contenido como este, porque recordemos que si no es por ustedes, nadie nos financia, y eso nos mantiene también en nuestra independencia de nuestra línea política, ¿cierto? De nuestro contenido, así que queremos que eso siga siendo así. Dicho esto, vamos de lleno a entrar en materia. Queríamos hacer este capítulo centrado en el tema del 1 de mayo, cierto que se avecina, el Día Internacional de las y los Trabajadores. Para nosotros es un día muy importante en que, bueno, se conmemora a propósito de una huelga realizada en Estados Unidos por allá por el 1886, Claro. ¿cierto? ¿Cierto? 6. Donde la pelea central era por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Y bueno, esa huelga fue brutalmente reprimida, y se conmemora, ¿cierto?, a los denominados mártires de Chicago, que eran 5, si no me equivoco, No, 8. 8, que, bueno, en el marco de las protestas y todo lo que pasó, la represión policial, etcétera, como que estalló una bomba y estas 8 personas, estos 8 trabajadores que estaban luchando por la reducción de la jornada laboral fueron juzgados y condenados básicamente a la pena de muerte. Y en conmemoración a eso, a esa pelea histórica que sigue muy vigente, es que se conmemora un nuevo 1 de mayo. En pleno 2025 han pasado muchos años. ¿Cuántos años? No me acuerdo. 1886. 140, 150 por ahí, ¿no? Brutal. 140, claro, 139. Ya, 149 Wow. años. 39. 139, ya. Ya, ahora Creo. sí que sí. 139, ya sí. El señor director nos confirma, 139 años, muchísimo tiempo. Uno podría preguntarse por qué seguir un poco quizá con lo del 1 de mayo hoy día. Pero, porque por ejemplo, claro, se estaba luchando en ese momento por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Por los 5 días son las 40 horas que ya tenemos. Seguimos luchando entonces como por la reducción de la jornada laboral. ¿Se han actualizado las demandas de la clase trabajadora? ¿Qué opinan? Vamos entrando en... Sí, o sea, no, yo solo quizá como ahí agregar un par de cositas más para el bandejeo para nuestros increíbles invitados. Eso. Pero claro, o sea, el 1 de mayo es una fecha histórica
para la clase trabajadora a nivel internacional, para la izquierda o para cualquier izquierda que se considere de la clase trabajadora. Hay solo una precisión, que los mártires de Chicago son enjuiciados y ellos son condenados a muerte por el Estado de Estados Unidos, digamos. Claro. O sea, no fue ni siquiera por una cuestión de brutalidad policial, sino que una decisión político-judicial de parte del Estado de enjuiciarlos y de condenarlos a muerte por haber sido quizá cabecillas de esta movilización, de esta huelga que exigía la rebaja de la jornada laboral a las 8 horas. Y que yo creo que en última instancia son de cierta manera una condensación de aquellos mártires históricos de la clase trabajadora a nivel mundial. Es decir, podríamos decir que en Chile tenemos también nuestros propios mártires de Chicago, de cierta manera, que son los luchadores y luchadoras de la clase trabajadora que han caído a lo largo de toda la historia del movimiento obrero en Chile. Bueno, no sé, hay una serie de masacres, la Escuela de la Santa María en Iquique, la Plaza Colón en Antofagasta, el 1905, si no me equivoco, o sea, Claro. un largo, 1906, un largo etcétera de masacres que ocurren especialmente en los albores del movimiento obrero chileno, es decir, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la llegada, luego de Alessandri. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta? Porque creo que finalmente la reivindicación por los mártires de Chicago, por el Día Internacional de los Trabajadores, es también la reivindicación de todos los mártires de la clase obrera, y por eso se conmemora este día también. Claro, yo creo que también es importante recordar algunos asesinatos a trabajadores que han ocurrido más recientemente. Mientras hablaba Dauno, se me vino a la memoria Rodrigo Cisternas, trabajador subcontratista forestal. Si mal no recuerdo, fue asesinado el 2007. Claro, sí, fue el 2007, fue justo un año después de las movilizaciones de secundarias y secundarios que hubo en Bachelet 1. O también lo que ocurrió con Juan Pablo Jiménez, que nunca se aclaró, que se habló de una bala loca y bueno, y era un trabajador subcontratado también que estaba en lucha. Entonces, la represión a la clase trabajadora, si bien, claro, masacres de esa magnitud, tendríamos que ir a lo que fue la dictadura también, ¿no? Claro. Como, Sí. que fue precisamente una contrarrevolución en contra de la más grande lucha que dio la clase trabajadora acá en Chile en la década de 1970, ¿no? Y especialmente con los cordones industriales. Entonces, pareciera ser que la clase patronal, estos empresarios poderosos, cada vez que ven afectados sus intereses, por ejemplo, respecto a la jornada laboral, porque a ellos les conviene una jornada laboral más larga, porque así extraen mayores márgenes de ganancia, cada vez que ven afectados sus intereses responden con brutalidad cuando ya no pueden encontrar otro camino, ¿no? Y fue lo que pasó en Chicago. Y por otro lado, la vigencia de la pelea por la demanda, o sea, por la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Que ahora yo me preguntaba, con el nivel de desarrollo tecnológico actual, si se organizara racionalmente la distribución de las horas de trabajo en la sociedad, esa jornada laboral podría reducirse mucho más, ¿no? Porque a propósito incluso de la medida que toma el Ministerio del Trabajo, que Janet Jara es una de las medidas de las que se jacta, ¿no? Estas 40 horas que se implementan, que dicho sea de paso, ni siquiera son generalizadas para todos los sectores de la clase trabajadora, porque, bueno, en el sector público todavía hay una discusión. Y se implementan por goteo, además. Por goteo, o sea... Y abriendo margen a la flexibilización de los contratos también de trabajo. Claro, o sea, con múltiples trampas, por eso fue consensuada con el empresariado. Entonces, ahí uno piensa también, acá está vigente esa pelea, ¿no? Por la jornada laboral, las 6 horas, como la demanda, me acordaba la demanda que planteaba el Frente Izquierdo de los Trabajadores en Argentina, ¿no? Una jornada laboral de 6 horas al día, 5 días a la semana. ¿Por qué será importante reducir la jornada laboral? Alejandra adelante se acordaba de la fórmula clásica de esta jornada de 8 horas cuando se planteó originalmente, ¿no? Claro, 8 horas de sueño, 8 horas Claro. de ocio y 8 horas de trabajo. En el fondo también es pelear por el derecho a una vida donde no se te vaya en el trabajo. Claro. Claro. Que esa es un poco también la pelea, porque cuando tú mencionáis, por ejemplo, el factor del avance de la tecnología y cómo eso se podría poner al servicio de resolver las necesidades sociales o el trabajo que muchas veces
se hace muy pesado y se paga muy mal. Por ejemplo, el trabajo de aseo, de limpieza, las labores reproductivas, en general son trabajos muy mal pagados o directamente no pagos, como en el caso del trabajo doméstico, y que con el avance tecnológico que hay hoy en día, se podría perfectamente socializar esa pega. Y no se hace porque también los capitalistas dependen de ese margen de ganancia para aumentar su lucro respecto del trabajo humano. Entonces, yo lo pensaba también como el carácter aleccionador un poco de lo que ocurrió con los mártires de Chicago, en el sentido de cómo la clase patronal, los empresarios, los burgueses, castigan muy duramente cuando surgen estos cuestionamientos a ciertos engranajes claves del funcionamiento del capitalismo, como es extender una jornada laboral, como decís tú, para obtener mayores ganancias. Porque en términos productivos, un trabajador puede hacer en una hora lo que gana de su salario. Y todo el resto es ganancia para los patrones. Claro. Entonces, el pelear por reducir la jornada laboral también es plantear reducir la ganancia de las y los capitalistas. Eso me parece como súper revulsivo del problema de reducir la jornada laboral y por qué también, y explica también por qué los empresarios y los patrones responden con tal nivel de brutalidad cuando las y los trabajadores se rebelan. Creo que eso es como súper relevante para pensar también por qué hoy en día se defendieron con uña y diente en el fondo que no se acortara la jornada laboral y que aún así la conquista la conquista entre comillas que hubo es muy pequeña, o sea que es muy mínima frente a lo que se podría hacer hoy con las capacidades tecnológicas que hay. Claro. Sí, yo creo que, primero, creo que tienes que acercarte un poco más, así como más direccionada hacia el micrófono, me soplaba el señor director, para la próxima. Y también creo que, claro, que respecto a la jornada laboral de 40 horas, claro, no se puede ni siquiera considerar conquista en el sentido no solo del porgoteo, que esté en discusión en otros sectores, sino que también porque opera todo esto de la flexibilidad laboral en el fondo, que es la moneda de cambio que le entregaron al gran empresariado, donde obligan al trabajador a negociar individualmente su propia jornada laboral con la empresa, es decir, una negociación absolutamente desigual. Y que, bueno, me parece que es relevante toda esta discusión porque finalmente, en última instancia, estamos viviendo un momento como muy particular como de la historia de la humanidad, que es como tenemos a, no sé, multimillonarios que viajan al espacio de paseo, por placer. 11 minutos. Llevan a Katy Perry al espacio por, no sé, casi como un divertimento. Mientras las nuevas generaciones no vamos a poder, no sé, tener casa propia, ¿cachai? O sea, como, no sé, las clases trabajadoras y los pueblos tienen menos poder adquisitivo que las generaciones que nos antecedieron en algunos sectores. Se abren, no sé, imágenes brutales del capitalismo que se ha expresado con el genocidio en Gaza o con la guerra que vuelve a aparecer en escena en Europa. Y como por contrapartida, cuando este sistema capitalista no tiene futuro que ofrecer, los grandes ricos del mundo son más ricos que nunca, a costa precisamente del tiempo de las grandes mayorías trabajadoras. Entonces, claro, como que la discusión del tiempo, de la jornada laboral y por lo tanto también de la pluralidad, como que es nodal también para pensar el presente y esta fecha del 1 de mayo. Claro, claro. Y yo ahora dándole otra vuelta a lo mismo, pensaba en lo que ocurre especialmente acá en la región metropolitana y en la ciudad de Santiago, con los tiempos de desplazamiento que muchas y muchos trabajadores tienen que realizar todos los días. Por ejemplo, la gente que vive, pensemos en lugares como Bajos de Mena, en Puente Alto, que, bueno, creo que se anunció que va a llegar el metro, está en proceso, sí, pero bueno, todavía no llega y cuesta un mundo desplazarse a lugares de trabajo que están a veces por el centro o cerca por Providencia, que ahí está la mayor concentración de puestos de trabajo en Santiago, por ejemplo. Entonces, si le agregamos esa hora de ida, esa hora de vuelta, una jornada de 8 horas, o sea, y en la semana te podía hacer 10 horas solamente en micro y metro. Claro. Sí. Entonces, todo el tiempo que uno no está con la familia, con amistades, o también pienso en otro aspecto, que el asunto de los proyectos de vida o las pasiones que se
se dice que uno puede desarrollar en algún momento y empezar a cultivar, que ciertos sectores con mayor poder adquisitivo, que tienen la oportunidad de estudiar más tiempo, van desarrollando en su vida, pero alguien que tiene que trabajar 8 horas cada día y desplazarse 2 horas en transporte público, ¿en qué momento va a poder desarrollar actividades creativas? Cuesta, o sea, igual se hace. Y yo lo conozco, bueno, desde el lado del rap y el hip hop, que gente que labura, por así, que trabaja, pero que igual crea, pero cuesta mucho más que, evidentemente, si la jornada laboral se redujera. O sea, uno podría multiplicar sus habilidades, capacidades, intereses, Sí. pasiones y desarrollarse mucho más. O sea, por eso creo yo también que suscribo un proyecto socialista, porque creo creo que la sociedad la podemos reorganizar en base a otros criterios, que no sea, que mande siempre el afán de ganancias que tiene la clase empresarial. Claro. Claro, sí. No, yo creo que, o sea, me gusta mucho cómo estamos orientando la conversa, porque efectivamente creo que algo que siempre se debate, sobre todo como a la izquierda que nos debaten, es como ya, pero siguen con la misma discusión como el proletariado y la burguesía como de hace 100 años y qué onda, el mundo cambió, el mundo avanzó y no sé qué, hay un montón de cosas así. Y en verdad esto expresa que todas estas discusiones, sobre todo la de la jornada laboral, la de las condiciones de trabajo, están más vigentes que nunca y hoy día incluso tenemos muchísimo más planteado la posibilidad de no dedicarle la vida al trabajo. Como que el hecho del avance, o sea, estamos en un momento, claro, como decía el Dauno, como en un momento histórico muy, muy particular de un avance tecnológico muy fuerte. La tecnología nunca había avanzado tan a saltos, tan rápidamente en la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo tenéis empresas como por ejemplo Amazon, que es como de los grandes, bueno, Claro. grandes exponentes de las grandes empresas mundiales, que están automatizando todo y están con toda una línea, bueno, que muchos empresarios también le siguen, como de automatizar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible, de tener la mayor cantidad de robots trabajando, de inteligencia artificial, de sistemas totalmente donde un humano no haga más que encender y apagar y todo el resto lo haga una máquina. Pero eso jamás ha sido puesto en función de mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de los trabajadores de Amazon. Claro. Claro. Siguen ganando una miseria, los que siguen trabajando ahí siguen sin poder ir al baño, mientras el dueño, claro, qué sé yo, respira y se gana millones y millones y millones de dólares a costa de, claro, aumentar sus ganancias con este método como de poder tener lo más barato posible en la producción y mediante la tecnología. Entonces, claro, si esto se piensa desde una óptica capitalista, al final siempre obviamente va a ir en desmedro de nuestra calidad de vida, de lo que decía el Juan, como de poder tener otra perspectiva en la vida, de no ir para trabajar, de explorar la creatividad humana y todo su potencial. Y sin embargo, claro, si nos planteamos quizá una perspectiva socialista, eso es lo que precisamente cambia, po. Como dónde están puestas las prioridades y cómo podemos usar en ese sentido la tecnología, que es algo que yo creo que la izquierda hoy día es lo que más tiene planteado también, como de sumarse a ese debate y de pensar perspectivas en base al avance tecnológico de hoy. Sí, mira, yo creo que esta discusión sobre dónde están puestas las prioridades, el avance tecnológico y todo esto, me remite a el Festival de Viña 2025 y a la gran rutina del comediante Juan Pablo López. En su talla que en el fondo es profundamente comunista, quizás sin saberlo, probablemente. Un saludo, Juan Pablo López. Camarada Juan Pablo López. Claro, cuando dice esto de, no, que ahora inventan estos cohetes que van a viajar a Marte y cohetes que pueden despegar y después volver a aterrizar y están viajando al espacio. Hagan un detergente bueno, po. Y es como, claro, po, o sea, obviamente nosotros queremos que haya viajes espaciales, pero partiendo de la base de que no solamente haya detergente bueno, sino que la gente no tenga que dejar la vida en el trabajo. Claro. Y más todavía hoy considerando que existen las capacidades tecnológicas para que eso no ocurra, para que las jornadas laborales no tengan que ser extenuantes, para que no haya que perder la vida en los lugares de trabajo o para que no haya que destruir y depredar el medio ambiente para poder desarrollar estos viajes espaciales, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que esa reflexión es interesante porque finalmente el sistema capitalista y la forma en que este se organiza, absolutamente irracional, es una forma de coartar la capacidad liberadora y creativa de la humanidad en su conjunto.
y porque existe mucho trabajo que está o sobreempleado en trabajos que no son productivos, o muchos trabajadores y trabajadoras que están subempleados o cesantes porque necesitan también de esa masa laboral inactiva para chantajear a los propios trabajadores activos. Entonces creo que precisamente da lugar para pensar una forma distinta de organizar la sociedad, la producción y el control de esa producción a través de métodos infinitamente más democráticos, donde sean las y los trabajadores, las comunidades, quienes puedan decidir sobre el rumbo productivo, sobre el futuro, sobre la política, rompiendo esa escisión también que existe entre la política y la economía también, o sea, porque te permiten votar a tus representantes políticos, pero en la economía no te podéis meter, o en el desarrollo económico no te podéis meter, ni hablar de elecciones al interior de las empresas. No me refiero a los sindicatos, sino que la empresa más en su conjunto. Entonces también es parte de esa discusión. Claro, es la lógica en el fondo con la que funciona el capitalismo, ¿no? Y peor aún después de lo que fue la dictadura. Y a propósito de otro tema que me acordaba también, la reforma previsional, que también es uno de los elementos que la ministra Janet Jara hace, bueno, uno de los elementos sobre los cuales hace alarde o lo expone como una victoria política, un beneficio para las y los jubilados. Ahora escuchaba un programa en la radio y le preguntaron qué pensaba ella de que José Piñera, el creador del sistema de AFP, dijo que era una buena reforma y la celebró. Y Daniel Jadwe, que es su compañero de partido, la criticó. Y ella, bueno, la respuesta que daba me llamó la atención porque dijo: no le voy a hacer caso a José Piñera, que vive en el extranjero, pero eludió el problema principal, que en el fondo esta reforma, si José Piñera la celebró, es porque mantiene intacto el sistema de FP, que es un sistema que, conectando con lo anterior, acá en Chile hay un tema con los adultos mayores. Hay un debate respecto a la situación de abandono, que sabemos que es terrible cuando el sueldo, una vez jubilada una trabajadora, se reduce a niveles, o sea, es brutal, pues, menos de la mitad del sueldo. Entonces, por ejemplo, para sostener un arriendo, ese tipo de gastos que está todo tan caro en Chile, ¿no? Las cuentas, se hace muy difícil. Entonces, esa situación de abandono también te habla de un desprecio del capitalismo, en el fondo, que tú ya no sirves como fuerza de trabajo, dejaste de ser productivo, entonces medio que te agarran como un limón exprimido y chao. Y ojalá que, claro, que ese es el mensaje. O sea, cuando uno se entera, no sé, gente que vive con 200 lucas, que se gasta más de la mitad de eso en medicamentos, es muy brutal. Es muy brutal esa situación. Entonces, bueno, ahora la reforma previsional es muy poco el aumento real del ingreso, o sea, va a estar muy por debajo de los sueldos de la vida activa, laboral. Pero peor aún, se hace con el objetivo de preservar que los magnates de la AFP en el fondo continúen haciendo su negocio. Y que se mantenga esta lógica de capitalización individual, y por eso José Piñera lo festeja, porque en el fondo se deja intacto un pilar del neoliberalismo. Entonces también, para no perder de vista, pienso cuál es el rol de Janet Jara, ¿no? Que ahora además candidata, una de las candidatas que hay del oficialismo para las primarias, que incluso hoy día dijo que estaba dispuesta a renunciar al Partido Comunista. Entonces, bueno, nada de eso sorprende tanto en el contexto de que el PC ha gestionado estos pilares neoliberales que tienen todo este trasfondo, ¿no? Porque la AFP también te habla de cómo se ve a las personas cuando se envejecen respecto a su capacidad laboral y productiva, como desecho un poco, ¿no? Sí, es terrible. Además, o sea, dos cosas como que quería plantear. Primero, como el problema de que se utiliza la política de género para defender estas reformas neoliberales que no terminan como de hacerse cargo del problema de las pensiones de miseria, que es que se estaba hablando de un porcentaje de pilar solidario específicamente para las pensiones de las mujeres. Y es un poco uno de los caballitos de batalla para defender la reforma de pensiones. Y que es parte del aparataje discursivo que se utiliza desde el feminismo en el poder, del feminismo institucional, para reivindicar esa reforma de pensiones.
Entonces, y lo pensaba también alrededor de este vuelo al espacio, como ¿Ya? ¿De Katy Perry? de Katy Perry, y en el fondo de cómo se utiliza siempre el feminismo para lavarle la cara a cuestiones que solo van en detrimento de la y los trabajadores y aumentar las ganancias de los empresarios. Y que entre paréntesis solamente desprestigia al feminismo ante los ojos de las masas. Exacto, o sea, lo que hace, como es una política migajera, es dejar al feminismo como una política que es servil a los grandes empresarios en lugar de pensar en las necesidades de las grandes mayorías. Y me hacía mucha crisis, por ejemplo, el problema de la Katy Perry en el viaje espacial, pensando en la cantidad científica, astrónoma, gente muy preparada en términos como de preparación académica, física incluso, que están preparadas para ir al espacio y no hay financiamiento para esos planes. De hecho, Donald Trump estaba como desfinanciando planes de la NASA, así sacando plata como loco, desfinanciando los planes, por ejemplo, que incluyen a mujeres dentro de la investigación científica. Y se fortalece mediáticamente esto de estar 11 minutos en un viaje espacial, que en realidad no cambia nada. O sea, pensemos que desde el 63, creo que fue Valentina Tereshkova al espacio, no había una tripulación femenina espacial. Y salieron en medios de prensa que el primer viaje piloteado exclusivamente por mujeres en la historia de la humanidad, y es como... O sea, todas las personas que están detrás de ese viaje son totalmente invisibilizadas por estas famosas que en el fondo hacen que no se han visto ni cómo. Este lavado lila a Jeff Bezos, que es un empresario de los más terribles, de los más asquerosos explotadores que pueden existir. Entonces, creo que esa misma jugada, esa monedita de cambio del feminismo que se ha utilizado por parte de los poderosos para reivindicar sus políticas o como campañas de marketing, creo que es también necesario como enfrentar políticamente, como sobre todo desde el movimiento Mujer y Disidencia, plantear que la reforma de pensiones no resuelve el problema de las bajas pensiones de las mujeres por las lagunas previsionales que hay. Y no se habla en el fondo de una pensión universal garantizada acorde a la canasta familiar, por ejemplo, Claro. o de terminar efectivamente con el problema de la capitalización individual, que también es cambiar la lógica con la cual la gente ahorra, porque en este momento es tu ahorro personal, es una cosa muy individualista, en lugar de pensar cuánto se podría enriquecer ese fondo colaborando entre todos. Claro. Yo ahí puedo meter un poco una pregunta un poco para desequilibrar ahí el debate. Que, bueno, lo que planteaba Janet Jara, bueno, y en general quienes han defendido la reforma, era un poco que, para variar, era lo que se podía hacer. Digo, o sea, no estaban los votos, no se podía ir a más, había que negociar con los empresarios, había que negociar como para poder sacar adelante una reforma que no pudo sacar Bachelet, que no pudo sacar Piñera, que estaba ahí pendiente y que, pese a que no es la reforma que queríamos, dicho las palabras de Janet Jara, sí da unas lucas más a los pensionados hoy. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿es mejor llevar adelante la reforma o no hacer ninguna reforma y que todo se quede como esté? Claro, es que yo creo que es un debate como histórico respecto a cuánto se cede, cuánto no se cede y cuánto se hace la política en la medida de lo posible o de lo necesario. Porque en última instancia toda esta conversación que estamos teniendo sobre el significado histórico del 1 de mayo, los debates actuales de la clase trabajadora, las reformas del gobierno, etcétera, se dan en el marco de que estamos viendo un ascenso también histórico de la extrema derecha en Chile y el mundo. O sea, tenemos a Kast, Kaiser y Matei encabezando la mayoría de las encuestas. Tenemos, bueno, ya lo hablamos, Donald Trump en Estados Unidos con una política que no es solamente una política xenófoba y antimigrante, sino que es una política antipopular y en contra de las mayorías trabajadoras. O sea, todo esto de los aranceles lo van a pagar los trabajadores y trabajadoras norteamericanos. Claro. Bueno, tenemos un largo etcétera. Milei al otro lado de la cordillera con una política de prácticamente terrorismo económico en contra de las familias trabajadoras también, endeudándose con el FMI. Bueno, está ese escenario. Y justamente la discusión es cómo hacerle frente al avance de esa extrema derecha. Cómo no solo frenarlo, sino que cambiar el clivaje y poner a la ofensiva los intereses de la clase trabajadora, de los pueblos, de la juventud, etc. Y justamente lo que pasa en Chile es que la extrema derecha y la derecha han avanzado como nunca en los últimos 30 años, justamente con un gobierno
de Gabriel Boric con un gobierno de coalición entre la Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el problema es que las políticas de la medida de lo posible, que te suben las pensiones en un cierto punto, pero a costa de revitalizar el modelo de las AFP, no solo relegitimarlo políticamente y discursivamente, sino que también inyectarle enormes caudales de dinero, que no son dineros que caen del cielo, sino que van a salir principalmente del bolsillo de las y los trabajadores, porque ahí también está la disputa por el salario, por la plusvalía y por el tiempo. Claro. Entonces, está también, o sea, ahí entra esa discusión. Tú, con la aprobación de una reforma de estas características, situada en el marco de un gobierno que renunció a sus promesas de campaña, lo que está haciendo no solo es desmoralizar a su propia base social y a sus votantes, sino que decir, esta es la única política posible, y por lo tanto, mientras la derecha habla y la extrema derecha cada vez más enrabiada y más aferrada a sus banderas reaccionarias de seguridad, de nacionalismo o de medidas antipopulares, el gobierno cede y cede y cede, y a eso hay que ponerle una alternativa distinta, una tercera alternativa, partiendo de la base de la confianza íntegra en la fuerza y la capacidad de movilización y de acción de los sectores populares, de la clase trabajadora, de la juventud, y ahí entra otra discusión, es decir, hoy las AFP han sido revitalizadas, insisto en ese punto, por la derecha, por este gobierno, pero habían sido profundamente cuestionadas justamente cuando quienes protagonizaban la discusión sobre las pensiones eran sectores de la clase trabajadora que se movilizaban. Ahí podemos tener muchos debates Claro, de estrategias con la coordinadora Noma AFP, que han sido también en un sentido responsables de que se haya debilitado ese movimiento, pero el movimiento Noma AFP, que llegó a sacar a 1 millón de personas en las Claro. calles, puso sobre la mesa una discusión que hasta el día de hoy no han logrado cerrar o que están tratando de cerrar con esta reforma. Entonces yo creo que es muy decidor. Cuando hay sectores movilizados, cuando la calle habla, cuando los trabajadores a través de su propia organización hablan e imponen temas, se puede girar mucho más al favor de los intereses de las y los trabajadores y no de las AFP, de la derecha o de la extrema derecha. Claro, yo de hecho, escuchando el argumento que Cata nos recuerda, que es muy típico, ¿no? Es como lo que se puede. Claro. Hay que negociar porque si no, no vamos a lograr nada. Ese argumento, en el fondo, lo que forma es un cierto conformismo y desmoraliza. Claro. Porque si retrocedemos un poquito en el tiempo y el 2019, cuando fue la revuelta, queríamos terminar con la AFP. En ese momento, Claro. o sea, no era. Ese era el nivel de expectativa. Yo, bueno, estaba ejerciendo ahí de profe en Puente Alto. Me acuerdo que hablaba con los chicos de cuarto medio y me decían, profe, yo estoy acá porque no quiero que mi abuela pase hambre. Y convencidos totalmente. Entonces, eso es lo que precisamente con este tipo de afirmaciones, no, es que es lo que se puede. Entonces, como que en el fondo toda la política se hace según los criterios de los que son dueños del país. Claro. Y eso es lo que aceptó este gobierno, en el fondo. O sea, aún intentando perfilarse distinto a los gobiernos de la Concertación, termina siendo muy similar. Sí. Entonces, bueno, y el problema de eso es que te forma el conformismo y mantiene intactos estos pilares del poder en Chile, ¿no? Claro, sí. Yo creo que igual también hay otra patita también que tiene que ver como con la discusión un poco de cómo conquistamos estas demandas finalmente, ¿cachai? Porque claro, nosotros hablamos aquí de que hay todo un mundo planteado por ganar, por decirlo así. Reducir la jornada laboral, partir por reducir las 6 horas. Yo creo que hay que reducirla harto más, pero partir por 6 horas, aprovechando lo que hablábamos del avance de la tecnología, la redistribución del trabajo entre gente con trabajo, gente desempleada, y mucho desempleo también. Claro. Desempleo, gente, cabros profesionales que cayeron en esta ilusión de que estudia, paga el CAE, vaya a tener pega, y no, la realidad es brutal que no. Y planteamos, bueno, todo esto, pero ¿cómo lo conquistamos? ¿Cachai? Porque igual, por ejemplo, ahí, claro, yo creo que juega un rol muy importante lo que decías tú, Juan, del rol como desmoralizador. Y un poco como de contención de las expectativas y de las perspectivas que uno se puede abrir,
sobre todo el Partido Comunista, porque el Partido Comunista, a propósito de este 1 de mayo, por ejemplo, vaya a saber uno qué balance hacen ellos de su gobierno y todo lo que han hecho. Pero bueno, nosotros siempre le hacemos la crítica, ¿no? Porque es el partido que se reivindica, el Partido Comunista, el partido de la clase trabajadora, que se reivindican como tal. Bueno, ¿cómo ha fortalecido a la clase trabajadora en Chile? Yo diría que la ha debilitado. Y que ha debilitado su organización y su perspectiva de conquistar estas demandas, porque al final, claro, si el método para conquistar todo esto es espérate 4 años, espérate que seamos gobierno, espérate que tengamos los votos que necesitamos en el Parlamento, y es lo mismo, qué sé yo, la derecha después espérate que vamos a llegar nosotros y filo con todo eso, ¿cachai? Y seguir así, seguir el bucle hasta el infinito. Bueno, ¿hasta cuándo seguimos esperando eso? ¿Cachai? Como que en el fondo yo creo que también pasa un poco por plantear otra estrategia, otra perspectiva, otra forma de conquistar las cosas, que es un poco más como por la línea, ¿no? que se abrió, yo creo, como en la revuelta, en el fondo como la organización en conjunto de los trabajadores, la juventud, las mujeres, los estudiantes, los migrantes, el pueblo mapuche, etcétera, como que y esa organización en las calles exigiendo estas demandas, yo creo que es mucho más, ahí sí se plantea quizá mucho más la posibilidad de efectivamente poner contra las cuerdas al empresariado y poner contra las cuerdas a la derecha y a todo quien se oponga, la verdad, para conquistar estas demandas, porque si no, ¿cómo? Como que ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que estén los votos en el Parlamento? Bueno, sí, que yo creo que, bueno, igual como que, como inevitablemente como este programa es como una especie de medio de misceláneo, donde hablamos como de los viajes al espacio, pasando por, claro, la reforma de Yanet Jara, hasta la estrategia revolucionaria, la defensa de la extrema derecha, inteligencia artificial, porque el señor director ni nos pesca, no nos dirige, pero bueno. No, mentira, señor director, está de mal humor. No se quitó la cámara. No, pero lo que quería decir, quería agregar otro punto a este misceláneo relacionado con el 1 de mayo, que es que yo creo que también hay que pensar qué es lo que nos enseñó la revuelta respecto, porque en un sentido nosotros no somos revueltistas, en el sentido de que la revuelta es nuestra estrategia, y por otro lado la revuelta demostró, porque la revuelta en un sentido no triunfó. Claro. De hecho, fue la intentaron derrotar por la vía física en un sentido, y también la trataron de desviar, que fue lo que en un sentido se impuso a través del proceso constitucional. Entonces, y creo que es un balance muy importante, porque mucha gente se desmoralizó, incluso antes del rechazo, se desmoraliza cuando, bueno, todo esto se va a los pasillos institucionales, y más todavía posterior al rechazo quienes tenían alguna ilusión en el apruebo. Y creo que la lección que deja es que precisamente las transformaciones profundas, acabar con el Chile neoliberal de los 30 años y hacerle frente a los intereses tan poderosos que hay detrás de las AFP, de la ISAPRES, de la educación de mercado y un largo etcétera, no va a ser sencillo. O sea, va a requerir más que una revuelta. Claro. Y más, no en el sentido necesariamente solo de la intensidad, sino que también de la capacidad de organización, de movilización y de enfrentar en un sentido integral al sistema capitalista. Y ahí entra también claramente el factor de la clase trabajadora, que bueno, cuando comenzó a entrar en escena en el paro nacional del 12 de noviembre, lo dijeron los políticos tradicionales, lo dijo, si no me equivoco, en Chumilla, o sea, si esto continuaba un par de días más, caía Piñera y detrásito de él caíamos todos los demás políticos. Es decir, ellos veían que si se desarrollaba el ingreso de la clase trabajadora con sus métodos clásicos de organización y de lucha, con la huelga general, con la paralización, si se movilizaban, podríamos decir, los batallones centrales de la clase trabajadora en Chile, desde la minería, los puertos, el transporte, etcétera, y eso se unificaba con los sectores populares y las periferias que ya estaban rebeladas, en rebelión, con el movimiento estudiantil, etcétera, podía efectivamente cambiarse el curso de los acontecimientos de la historia, no solamente cayendo Piñera, sino que también frenando el intento de desvío constitucional y avanzar a un proceso más profundo de transformaciones, donde nada estaría dicho tampoco, evidentemente. Claro. Ahí hay que hacer muchas otras cosas, pero quiero decir, creo que demostró la potencialidad de la clase trabajadora y el por qué también nosotros la reivindicamos y por qué también reivindicamos y conmemoramos el 1 de mayo, que no es solo, por lo que decías tú hace un rato, no es solo un rescate de la memoria y un lenguaje anticuado de proletarios versus burgueses, sino que es también considerar que es la clase obrera todavía el sujeto que puede dar vuelta a la realidad
y que contiene en sus manos las capacidades de transformar esta sociedad, no solo de acabar con el capitalismo en el sentido de ponerle freno a la ganancia del capital porque está ahí en los engranajes de la producción, sino que también porque contiene en su seno la posibilidad de construir una sociedad distinta. Entonces, creo que la pequeña experiencia de lucha de clases, de las más agudas que hemos vivido como nuestra generación, entre los 20 a los 30 y los 42. 40, o sea, esta amplia generación y el señor director, que todavía un lolo de 18, fue uno de los procesos más agudos que se vivieron y que se demostró justamente que todavía está esa potencialidad de la clase trabajadora. Ahora eso no se desarrolló. Ese es un balance que hay que sacar también. Pero creo que también es un punto para pensar también. Me parece súper importante, Dauno, ¿sabéis por qué? Porque creo que la lección que muchos sectores sacaron fue como justamente la contraria, pues que se pidió demasiado, Claro. que como que un poco que nos pasamos de mambo exigiendo cosas, que la constitución era demasiado maximalista, Claro. porque ese es un sector importante como que fue educado en esa lógica política de que pelear por transformarlo todo y exigir esos cambios era demasiado. Y que la institucionalidad solo te daba para lo que se logró, que al final fue nada. Entonces, un poco que en lo que se ve presionado también un sector, yo creo, importante de la izquierda, es como caer ante ese como malmenorismo patológico, donde no hay otra posibilidad más que luchar en los márgenes de la institucionalidad. Y yo creo que lo que releva el discurso del Dauno un poco es como poner sobre la mesa que hay otra forma de hacer política, porque no es solamente salir a luchar, sino también coordinar esas luchas. Lo que tú planteas, por ejemplo, de que distintos sectores de la clase trabajadora se hubiesen articulado en función de hacer caer el gobierno de Piñera, y no solo eso, sino que avanzar al conjunto del programa un poco de la rebelión, habría planteado otra forma, no solamente de hacer política, sino también otra forma de institucionalidad, que es una institucionalidad creada desde las y los trabajadores, que es también el germen de una sociedad distinta, como que creo que la potencialidad no se expresa solamente en el poder de fuego que tiene la clase trabajadora, sino también en su capacidad de coordinación de las distintas luchas en función de la obtención de objetivos comunes, identificando un enemigo común. Porque la identificación de ese enemigo común es un elemento fundamental, y creo que es también una de las cosas que debilitó la articulación política en la rebelión, que se desperdigó eso. Claro, y ahí yo creo que hay un factor que es clave también, que es la burocracia sindical o estas direcciones sindicales tipo CUT, Colegio de Profesores y otras grandes centrales sindicales, porque si recordamos, el 12 de noviembre del 2019 fue un día bastante, a propósito de la fuerza de la clase trabajadora, yo creo que se expresó mucho. Hubo, me acuerdo, en Antofagasta, si mal no recuerdo, 20.000 trabajadores en la ciudad y también en las poblaciones, movilización. Yo me acuerdo que en el colegio en el que trabajaba marchamos como por el barrio y de hecho superamos el sindicato, no nos importaba porque el sindicato era muy pro empresa, pro colegio, entonces, pero estábamos todos los trabajadores moviéndonos. Después fuimos al centro y uno veía gente con su ropa de trabajo incluso que se había quedado más tarde, pero el tema es qué pasa, que esa fuerza no avanza en coordinación, en desplegar un potencial mayor. Creo que ahí está el factor de las direcciones sindicales que no le dieron continuidad al paro, a la huelga general, y de esa manera terminaron siendo un engranaje de lo que fue el Pacto por la Paz, porque el clima de paz social implicaba precisamente que esos métodos como la huelga general no se desarrollaran. Entonces, porque eso implicaba lucha, fortalecimiento de la lucha y en el fondo el despliegue de una fuerza capaz de derrotar esos intereses que parecen invencibles. Porque cuando Janet Jara te dice, no, es que estamos obligados a negociar, es de lo que hay, cuando te dice eso, te están diciendo que son invencibles. Entonces estaba buena la pregunta de la Cata, ¿cuál es la fuerza? Entonces, ahí se expresó una fuerza. Entonces, por eso lo que decía el Dauno creo que está bueno de
el 1 de mayo para nosotros no es simplemente una conmemoración como folclórica y después vamos a confiar en los políticos proempresariales y en la medida de lo posible, sino que creemos en esa fuerza de la clase trabajadora. Exacto. Y de hecho, solo para agregar otro elemento, ya que es miscelánea, Refrito. claro, igual otro argumento típico contra esta visión que sostenemos nosotros es, oye, pero entonces ustedes están esperando como una gran revolución en un futuro, entonces por mientras hay que quedarse de brazos cruzados. Y no se trata de eso, de hecho por lo mismo hacemos este tipo de programa y intentamos hacer política cotidiana o, sin ir más lejos, estuvimos reuniendo las firmas para legalizarnos como partido también, cuestión que logramos y que nos va a permitir presentar aquí en la región metropolitana candidatura. Aplausos espontáneos. Claro, ahora Autoaplausos. al Congreso en particular y bueno, y también en Antofagasta, ¿no? Valparaíso. En Valparaíso. Arica. Y Arica, porque precisamente porque la idea es también cotidianamente luchar por una política de la clase trabajadora que apueste a que la clase trabajadora se pueda transformar en un sujeto político y social. No un objeto de explotación. Entonces, claro, esto también es cotidiano y por eso este tipo de programa y todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que Yo creo que para ir cerrando un poco ya esta sección del programa, porque se vienen las otras secciones. Yo creo que está muy bueno, estuvo bueno el misceláneo, el refrito, el rejunte, todo lo que gira alrededor del 1 de mayo. Y creo que, tomando un poco lo último que decía el Juan, lo que decía el Down igual, los invitamos a ustedes, ¿cierto? A que participen, a que se sumen, y a que sean parte también de esta perspectiva, porque claro, nosotros efectivamente planteamos todo esto, pero esto no esperamos hacerlo nosotros, o al menos nosotros no solos. Entonces, como también incluido como el tema del balance de la revuelta, de qué nos faltó, de cómo podemos prepararnos de mejor manera para enfrentar situaciones como esa cuando vengan de nuevo, porque querámoslo o no, esta gente está echando el mundo patas para arriba, así que obviamente que van a salir, qué sé yo, un montón de cosas en respuesta a eso, sí o sí. El tema es que cómo hacemos lo posible para que eso no vuelva a ser derrotado o desviado. Sino para un día dejar de resistir y avanzar hacia la victoria. Que ese paso yo creo que ahí hay como cierto sector ahí que le cuesta darlo, como que está siempre resistiendo. Hay que pasar un poco a veces también a la ofensiva y buscar ganar y ver cómo concretizamos eso y cómo logramos ganar. Así que ahí la invitación está hecha. Para que puedan escribirnos si les interesa, si quieren participar, si no son de alguna de las regiones que nombramos también, así que pueden escribirnos al Instagram de La Izquierda Diario, de PTR Chile, a los nuestros también, para que vayamos construyendo esta fuerza y esta alternativa de la clase trabajadora consecuente y que se plantee ganar un día. Dicho eso, Que no es poca cosa. que no es poca cosa, pero vaya, dicho eso, nada, pues vamos a pasar a la siguiente sección del programa, en esta sección donde leemos sus comentarios. Así que hicimos una selección de un par de comentarios que vimos por ahí dentro de nuestras redes, dentro del diario y todo, a ver qué opina aquí la muchachada. la clase. Ya, vamos a ver con el primer comentario respecto al 1 de mayo. Que este es un comentario hecho en el video que tú hiciste, Dauno, de invitación, ¿cierto? Al 1 de mayo para el acto que vamos a hacer aquí en San Joaquín. Y dice, nos escribe La Bruja del 72. Cacha. Qué honor. Nos comenta, el año pasado marcharon con la CUT, si no mal recuerdo, y como dice arriba, ¿por qué no se unieron a la central clasista? Qué rara tu invitación, al parecer no es abierta. Durísimo. Bueno, primero no marchamos con la CUT. ¿Ah? Aclaración. Sí, no, eso, primero que todo, no marchamos con la CUT. No. Segundo, sí es una invitación abierta. Evidentemente, quienes comparten más o menos las ideas que estamos planteando en la convocatoria. Y tercero, es que claro, nosotros creemos que hoy en este momento, en una jornada, en una instancia tan importante y con tanta carga estratégica, política, histórica que tiene el 1 de mayo,
no daba marchar ni con la CUT, porque es la burocracia sindical tradicional, porque va a ser una marcha del gobierno, porque habrá que ver si no va a estar la ministra Jara, por ejemplo, Probablemente. porque la CUT ha sido servil a este gobierno y ha priorizado por la negociación a espaldas de los trabajadores con los grandes empresarios, pareciendo un departamento del trabajo del gobierno más que una central de trabajadores. Pero por otro lado, la UCT, la Unión Clasista de Trabajadores, no representa tampoco una alternativa de independencia política de clase para las y los trabajadores, sino que muchos de esos sectores son chavistas, son defensores de estrategias que al contrario, no aportan al desarrollo de una política independiente de las y los trabajadores. Entonces, creemos que es necesario articular una tercera alternativa, una tercera vía, digamos, un tercer acto, o una tercera marcha, digamos, en un sentido, para conmemorar desde las banderas de la independencia de clase una fecha como esta. ¿Lo dijo todo o no? Está bien. Voy a leer el siguiente comentario, ¿ya? Si les parece. Ya. Esto a propósito, porque bueno, como hicimos aquí un misceláneo rejunte de cosas, vamos a leer uno que está respecto a una de nuestras notas publicadas de La Izquierda Diario, una nota escrita por Natalia Sánchez, un saludo a la Nati de allá desde Antofagasta, sobre las elecciones presidenciales, cómo enfrentar a la derecha sin caer en la trampa del mal menor. Muy buena la nota, pueden buscarla en laizquierdadiario.cl. Y nos comenta, Ricardo Araneda Núñez nos comenta: bueno, ¿y su propuesta cuál es? ¿O les basta con decir que está todo mal? ¿Acaso somos tan de izquierdas que todo el resto es de derecha? Está todo mal. Todo este maldito sistema está mal. ¿Qué opinamos? ¿Cómo respondemos? O sea, yo creo que ¿cuál es su propuesta? Ya que estamos hablando de elecciones presidenciales, de gobierno, nuestra propuesta es un gobierno de las y los trabajadores. Eso en perspectiva y en términos de programa hay una serie de cuestiones que nos planteamos. Por ejemplo, a propósito de los cortes de luz que ha habido en el último tiempo, quedó al desnudo que hay grandes empresas transnacionales que se apropian de ese recurso y que podría ser un bien común, que podría ser gestionado por las y los trabajadores y las comunidades en función de las necesidades sociales. Entonces, por ejemplo, parte de nuestras propuestas es que eso se expropia a esos grupos transnacionales, por ejemplo, o un sistema de AFP donde, o sea, no de AFP, eliminar el sistema de AFP y que las pensiones no sean menores a la canasta familiar, que digamos, sea gestionado por trabajadores y jubilados, entre muchas otras cosas. De hecho, pueden también ver, hay un programa ahí, en particular el PTR. Tenemos un programa que está subido también en la Izquierda Diario, que hay una serie de propuestas, pero también constantemente estamos planteando política en La Izquierda Diario e invitamos al compañero a leerla. Exactamente. Eso, muy bueno. Ya, voy a leer el último comentario. Ya. Este que nos escribe, uy, está brígido leer. Los usuarios son una cosa Seria. A ver, ¿cómo lo leo? 4N54T4D1. ¿Ya? Un código. Arturito. Nos comenta: no armen tanto berrinche. Las primarias no son obligatorias. La lucha contra las derechas y el fascismo es a fin de año. ¿Quién será el representante de la izquierda y centroizquierda que habrá definido en las primarias? Si no está seguro, ya vamos a no votar. Pero después no se quejen. Yo creo que su comentario va más hacia como el tema de desde ya, siquiera plantear alguna política como por las elecciones, por las primarias, porque es como un poco como, bueno, en verdad esto da un poco lo mismo, todo lo que importa es la segunda vuelta. Claro. ¿Qué opina Ale?
¿Qué opino yo? Que es lamentable, yo creo, como que exista, que cale tan profundo en la población el problema del malmenorismo, porque te obliga a pensar la política de manera súper restrictiva y en torno exclusivamente a lo electoral. Claro. Cuando de lo que se trata hoy, por ejemplo, cuando hay tantas luchas democráticas planteadas como la búsqueda por Julia Chuñil, el problema de la AFP que no se ha terminado, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos trans. O sea, hay un montón de luchas que hoy requieren una coordinación y que pueden exceder la manera como tradicional de hacer política y que en el fondo buscar constituir una alternativa de las y los trabajadores va más por ahí que por pensar una política electoral, sin negarte este espacio para poder hacer política frente a amplios sectores de la población que todavía ven en las elecciones la forma de cambiar las cosas. Pero el problema en realidad es creer que a lo que estamos obligados es a escoger al menos malo, en lugar de pensar cómo hacemos una política verdaderamente independiente de las y los trabajadores. Entonces, en realidad, le diría que empecemos a dejar de pensar en la medida de lo posible y empecemos a pensar en la medida de lo necesario, que es como lo que planteaba hace un rato Dauno, Claro. como sobre desde dónde tú pensáis la política. Porque si es solamente desde derrotar al fascismo mediante la urna, ya vimos que votando por Boric no detuvimos a la ultraderecha. Por el contrario, solamente se fortaleció por una política malmenorista que se excusa en no tener los votos en el Parlamento para llevar adelante la agenda política de la derecha, y la gente entre el original y la copia va a elegir el original. O sea, si tú estás haciendo política con la política de la derecha, la gente va a votar en la derecha, porque se fortalece esa conciencia. Entonces, también mi respuesta es como que tratemos de salir un poco de esa pequeña cajita en la cual nos obligan como a decidir entre la caca o el pichí, y empecemos a pensar en realidad lo que queremos como trabajadores y trabajadoras. Sí, y yo agregaría al final, solo diría que hay que quejarse igual y quejarse siempre. Sí. Quiero decir, porque detesto esa lógica de como, si no votas por tal, entonces después no te quejes. O los que votaron los que no votaron a prueba, entonces no se pueden quejar. Hay que Disfruten quejarse, lo votado. hay que quejarse qué siempre. lata. Votes como votes, hay que quejarse siempre mientras siga existiendo este sistema de explotación, de miseria y de opresión. Quejémonos. Votes, no votes, te gusta ir a votar, no te gusta ir a votar, hay que quejarse y convertir esa queja en movilización, en acción y en una organización. Pero no se le puede negar a la gente ya ni siquiera el derecho a la queja. Es inaceptable. Vamos arriba al derecho a la queja. Sí, Eso. Está bueno. Bueno, gente. a lo que vinimos. Cerramos la sección de comentarios. Déjenos sus comentarios. Si nos dejan sus comentarios, puede que los leamos, puede que les planteemos también qué nos parece. Y de todas maneras es lo mejor que podemos hacer, lo más nutritivo para fortalecer el debate. Así que Exactamente. comente. Y ahora, el nominado de la semana. Doble de tambores. Sí. No, yo muy corto y fome, muy corto y breve, mi nominado de la semana es esa maldita víbora, con el perdón de las víboras, ese parásito mental llamado Axel Kaiser. Nominar al mismo. Bueno, genial. Con la estupidez de que el comunismo y el nazismo son lo mismo, que el socialismo y el nazismo son lo mismo. Una teoría que han tratado de hacer bastante extendida sectores de la extrema derecha, negándose a la realidad histórica, negándose a los programas que están sobre la mesa, a los intereses históricos detrás de quienes defienden al nazismo, bueno, y un largo etcétera. Así que Axel Kaiser, nominado. Claro. ¿Yo? ¿A quién nomina Juan? ¿A quién nomino? No voy a nominar a una persona, sino a una entidad. ¿Ya? Ya. Al Estado francés. Ah. ¿Por qué? Porque el Estado francés está dando un paso más en la represión de los opositores políticos a propósito de las movilizaciones por Palestina y el pronunciamiento de algunas figuras políticas como Anas Kassif, de Revolución Permanente, junto a otro compañero de Revolución Permanente, a la eurodiputada Rima Hassan, también a la presidenta del grupo de la Francia Insumisa en la Asamblea Nacional. Hay un proceso judicial. Y en el caso de Anas es porque tuiteó un repudio al genocidio del Estado de Israel
en contra del pueblo palestino y el 18 de junio se viene el juicio. Entonces, bueno, encuentro que es muy brutal que Anas es un trabajador ferroviario, dirigente sindical, fue candidato presidencial, Revolución Permanente es la organización hermana del PTR en Francia, una organización que ha participado en procesos de lucha de trabajadores, juventud, y es un paso represivo brutal lo que está ocurriendo al enjuiciarlo por comentar algo en contra del genocidio. Así que, Estado de Francia, te odio. Durísimo. Bien, bien, bien. Durísimo. Ya yo en verdad iba a nominar a Axel Kaiser también por el tema de nazismo igual socialismo, que es estúpido, y también porque dijo que él creía que su hermano, Johannes Kaiser, iba a ser presidente. Se las dio de futurólogo y dijo, no, la gente quiere un Bukele, y mi hermano es como Bukele, y es como una mezcla entre Bukele y Milei, esa es como su caracterización de su hermano. Mi hermano es una mezcla entre Bukele y Milei y la gente quiere un Bukele. Entonces va a salir mi hermano. Por eso lo nomino, porque lo encuentro imbécil. Friqueado. Sí, no. Bueno, Bueno, no sabemos. Habrá que prepararse ante cualquier escenario. eso, está bien. Bueno, voy a hacer mi nominación igualmente. Ya claramente ganó ese parásito mental como nombró a uno. Buena caracterización. Yo quería nominar a una señora al otro lado del mundo. Ah, pensé que ir a Hasler de nuevo. No. No, yo quería nominar que, bueno, hace poco, no sé si cacharon, pero en UK, en el Reino Unido, se aprobó una ley que establece que las mujeres, bueno, que básicamente que las mujeres trans no son mujeres y que pues solo se va a tomar como mujer en términos legales a básicamente a las personas que nacen con útero, que para ellos se entiende como biológicamente mujer. Y a propósito de esto, a quien yo quiero nominar, aunque sea testimonialmente, es a la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, quien financió gran parte del movimiento a favor de esta ley, fue impulsora de esta ley y la salió a celebrar cuando salió. Una tipa nefasta, transfóbica. Una foto con un puro y un vaso de whisky. Horrible, o sea, asquerosa. Una verdadera mortífago. Sí. Claro. Así que nada, no te nomino J.K. Rowling, también te odio. Te voy a expropiar Harry Potter. Pedro Pascal no respondió. Sí, Pedro Pascal. sí lo es. Vamos a echar abajo, sale y cueste lo que cueste. Sí. Eso. Bueno, Salió nominado, entonces. Axel Kaiser nominado. Maldito echado. parásito mental. Sí. Bueno, está bien, se lo merece. Además, en un 1 de mayo, Sí. amigos de clase. Sí, por supuesto, ante todo. Bueno, gente, con esto vamos llegando al cierre del programa. No sé si a alguien se le quedó algo en el tintero, alguna invitación, alguna información que quiera dar, cualquier cosita. Dale. No, dale. Ya. No, yo en realidad quería hacerles una invitación a participar, a sumarse de las actividades que estamos llevando adelante en Casa Marx. Estamos desarrollando un taller de introducción al feminismo socialista, son 4 sesiones, llevamos una, donde vamos a en el fondo estudiar los diversos temas que aborda nuestra teoría feminista socialista, desde dónde nos posicionamos, cómo entendemos la relación entre género y clase, cómo entendemos la relación entre patriarcado y capitalismo, y desde ahí también pensar, ¿cierto?, estrategias para enfrentar el presente donde avanza la ultraderecha y quiere atacar precisamente a sectores como las mujeres y las disidencias. También además estamos llevando un curso, un círculo de discusión sobre el libro El Capital de Carlos Marx, que es un libro que mucha gente dice que ha leído, pero poca en verdad lo ha leído. Y creo que es también como súper interesante poder desarrollar discusiones colectivamente respecto a ese libro, que es un libro que está también escrito para ser estudiado como colectivamente, entonces creo que es muy cualitativo como la participación de varias personas, así que le hago un llamado también a sumarse. Y además de eso,
nosotros en Casa Marx acá abrimos un núcleo organizador que en el fondo vaya más allá de quienes participamos del PTR, de Pan y Rosa, sino que buscamos que se sumen compañeros artistas, trabajadores del arte y la cultura, a construir colectivamente este proyecto y asimismo también les extiendo nuevamente la invitación a nuestra conmemoración del 1 de mayo que estamos organizando desde Casa Marx. Estamos haciendo un llamado abierto a poner stands con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu editorial. O sea, en el fondo también queremos abrir el espacio a que sea un almuerzo comunitario, una jornada político-cultural. Va a estar la Puebla Insurgente con su música y con sus posiciones políticas. Va a estar Daniela Fauré en conjunto con otra artista que en este momento se me olvidó el nombre. Vamos a estar con los violentistas de siempre también, así que les esperamos para que participen, se sumen y entre todos y todas conmemoremos un 1 de mayo combativo, clasista y, por supuesto, poniendo por delante la lucha internacional de la clase trabajadora. Ril. Se cierra Ril. Sí, no, yo solamente quería reforzar el tema de la invitación para el 1 de mayo. Esta es una conmemoración de la lucha histórica de la clase trabajadora, una conmemoración de la historia de sus caídos, es una historia de sus mártires. No solamente son los mártires de Chicago, ya mencionábamos acá durante el programa lo ocurrido en la escuela Santa María de Iquique, la matanza en Plaza Colón, tantas masacres que riegan la historia de Chile cometidas por los dueños del país en contra de aquellos que se levantan o en contra de los insurrectos. Y que han llegado hasta nuestros días. Hoy, en estos momentos, quienes hemos participado en el movimiento estudiantil desde el 2006-2011, conocemos también, bueno, Rodrigo Cisterna, asesinado, ya lo mencionaba Juan, asesinado el 2007, un 3 de mayo. Las imágenes, además del funeral de Rodrigo Cisterna, son muy conmovedoras porque son miles de personas quienes fueron a asistir en memoria de este trabajador forestal que es asesinado por la policía. Reivindicar también a Nelson Quichillao, asesinado en el 2015 en el marco de la lucha de los trabajadores contratistas del cobre, ambos muertos en gobiernos de Bachelet. Y también Juan Pablo Jiménez, que también lo mencionábamos acá, muerto al interior de la empresa Z en extrañas circunstancias. La familia denuncia una acción de sicariato en contra de Juan Pablo Jiménez que luchaba en contra del subcontrato. Y como bien decimos, la sangre obrera es lucha y es bandera en este 1 de mayo. Y nuestra actividad política cotidiana y particularmente esta conmemoración es en nombre de ellos también. Y nuestra mayor forma de homenajearles es continuar con sus luchas. Y más de conjunto con la lucha emancipatoria de la clase trabajadora y toda la humanidad en este nuevo 1 de mayo, donde conmemoramos a la y los caídos de la clase trabajadora. Cierre Ril. Muy bueno. Bueno, gente, llegamos al final. Gracias por ver hasta acá. Suscríbanse, aprieten la campanita, denle me gusta, déjenos sus comentarios, para nosotros es muy importante. Y si quiere que este proyecto siga adelante y que sigamos llegando a ustedes, dónenos plata. No tenemos financiamiento, así que es la única manera en que sigamos sosteniéndonos. En Pay no hay engaño. Desde Luca pueden donar, todo aporte sirve muchísimo, no se imaginan cuánto. Estamos intentando tener mejores trípodes, se nos caen a veces, estamos armándonos como podemos, con hartos coach de por medio, digámoslo. Así que con su aporte vamos a estar mejorando. Gracias por llegar hasta acá.